Qué bueno que continúe con la señal de Haz Noticias. Mire, es tiempo de la entrevista, tiempo de que usted se entere de muchas cosas interesantes. Hoy nos acompaña el ingeniero Augusto Rodríguez Blanco. Él colecciona proyectores de cine antiguos. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Pues gracias y a por ustedes. esta, ¿qué le podemos? Colección tan interesante de proyectores de cine. Sí, señor. Y que a lo largo de muchos años pues, era el entretenimiento de la gente y además que son testigos de la historia. ¿Cómo surge esta parte en usted de coleccionarlos? Mire, yo de chamaco, mi hermano Gabriel, que en paz descanse, nos llevaba al cine y la primera vez que me compró un proyector semejante a este, yo me subí a la caseta de proyección y les pedía yo a los cácaros de aquel entonces, les pedía yo un rollito para tener material y proyectarlo en mi aparatito. Oiga, ingeniero, lo voy a interrumpir un poquito. ¿Por qué no explica eso del cácaro? Porque hay mucha gente que nos está viendo y va a decir, ¿quién es ese personaje? Ya recientemente hubo una película en donde más o menos se dejaba ver quién era el cácaro, pero ¿por qué se decía cácaro? Se supone o se cree que la persona que en aquel entonces, en el cine pueblerino, era una persona cacariza. Entonces, cada vez que se cortaba la película por alguna razón, porque las películas antes eran muy, delicadas a la hora de que pasaba por el proyector, se cortaba, se quemaba por la lámpara de... Muy flamables. Sí, muy flamable, sí. Era muy, muy flamable. Y bueno, entonces cada vez que la película se cortaba, siempre le gritaban cacarizo y cacarizo, hasta que llegó una vez que alguna persona que ya no... el apócope, digamos. André, ¡Cácaro! y ¿no? le gritaban cácaro. Esa era la... Era el responsable. Eso es lo que yo sé de la No, historia y me del imagino cácaro. que debe saber y lo sabe muy bien al ser un coleccionista de estos proyectores. Me decía que este fue el primer proyector que adquirió. Sí. ¿Qué año? Este proyector debe ser como de los años 1910, de juguete, 1910. Tenía por ahí en unas fotografías que traigo, Sí. traigo un proyector 9 milímetros que casi nadie lo conoció, Baby, del año 1900. Sí, ¿Parecido a este que estamos viendo ahorita? No, ¿No? si me permite, tengo Ahorita nos pasan las fotografías, no se preocupe, ahorita las traemos. un librito azul que tengo ahí sobre la Ahorita mesa. no lo trae, no se Sí. preocupe. Pero además, esta me imagino que capturó los momentos históricos revolucionarios, Sí. donde comienza a filmarse la historia de México y además comienza el principio del cine, Sí. con un antecedente de Porfirio Díaz, obviamente. Sí, de Porfirio Díaz. Que tenemos ahí el antecedente muy claro. Fue quien trajo por A los primera vez. franceses y con un estilo muy francés del arte, con sus camaritas, los Lumière, comenzaron a filmar aquí en Sí. nuestro país. Pero esto es revolucionario. ¿Y cómo la adquiere? ¿Va al cine usted? ¿Es de Puebla? Yo... ¿O dónde es su primer contacto con el cine? ¿Y por qué le gustó el proyector y no las películas? Mire, yo cuando trabajé en el cine Orfeón de posturero, porque fui posturero en el cine Orfeón, nunca tuve la oportunidad de que alguien se preocupara por mí. El señor Alcántara, don Ramón Alcántara, que era el administrador del cine, fue muy celoso en el plan de que usted va a ser ingeniero y usted va a ser ingeniero y olvídese de ser artista y de ser cantante y de hacer cosas de esas. Esta es la cosa técnica. Sí, entonces yo iba muy seguido a los estudios Churubusco Azteca y a los estudios Azteca. Don Jesús Sotomayor Martínez, fui su interventor de sus películas, de muchas de sus películas. Y gracias al cine Orfeón, tuve la dicha de ser, el orgullo de ser ingeniero del Politécnico, soy del Instituto Politécnico Nacional. La técnica al servicio de la patria, Sí, nunca mejor dicho. sí. Mire, este es el proyector que le decía yo. Es un el proyector. Paté, a ver que me diga a la 1. Y a ver, váyame hablando de este. Este es el primero, que era de juguete, me decía. Bueno, era portátil, digamos. Sí, era de juguete en aquel entonces, se filmaba el cine 9 milímetros.
tenía por característica una muesquita en la costilla de la película, que al llegar esa muesca paraba el proyector y se leían unos títulos, que era lo que supuestamente estaban diciendo las personas que estaban filmando o que las estaban filmando. ¿Sí? Bueno, ahí estamos viendo un proyector Kodak, 8 milímetros. 8 milímetros. Más moderno. Mucho más moderno. Con mucho más tecnología. Esto es de los años 50. Normalmente se usaba cuando se filmaban bodas, bautizos. Era como el que no podía faltar en la casa, ¿no? Digámoslo así. No, no podía faltar. La persona que se interesaba por tener un recuerdo de fílmico siempre recurría al proyector de 8 milímetros. Luego ya se cambió por el proyector Super 8. Super 8 es el mismo tamaño de la cinta, solo que en la ventanilla de proyección se amplió a tal forma que ya se veía un poquito más de ganancia de proyección y de filmación dentro de la cinta de 8 milímetros.